Hola, muy buenas tardes, Mélida, Roxana, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Hola, Freddy? Muy bien. Freddy. Hola, Rosana. Ok, muy bien, estamos aquí para la sesión que va a ser, en este caso, para el hijo de Mélida, que se llama Brian. Él ya ha dado su autorización, no puede estar presente, pero su madre va a estar aquí en la sesión escuchando como todo el proceso de la misma. Ya hemos visto los puntos con antelación, previo a esta grabación que están observando, por lo cual vamos a entrar de manera directa a la inducción. Roxana, ¿puedes desactivar tu micrófono, Mélida, si eres tan amable? Muy bien. Ok, Roxana, cierra tus ojos. Voy a hacer un conteo de 10 a 1. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Vas muy profundo. 4. 3. 2. 1. Ahora, Roxana, conecta con Mélida. Sí, Mélida, ¿puedes apartar el micrófono de tu respiración? ¿Que se oye? ¿Me haces el favor? Ok, gracias. Muy bien, Roxana. ¿Has visto a Mélida? sí, Bien, verifica que sea ella. sí, sí es ella. Correcto. Dile que nos lleve donde se encuentra su hijo, Brian. Ya estamos enfrente de él. Bien, quiero que tú identifiques si es su hijo. Sí, Correcto. Dile a su hijo que si nos permite trabajar para él y por él en esta sesión, su madre ha hablado con él de manera previa y ha dado su autorización. Pero aún así, pregúntale. dice que sí, que quiere ver qué es lo que vamos a hacer. Ok, perfecto. Bien. ¿Sabe por qué estamos aquí? Sí, Ok, correcto. Muy bien, Roxana. Quiero que hagas un análisis de su campo energético de manera detallada. Observa y dime qué ves. lo veo a él como rodeado
una sombra como de color negro que está como envolviéndolo y se ve como una niebla alrededor de él. Muy bien. ¿Ves algo más, Roxana? También de su ombligo es como si saliera un cordón que está como conectado a como a una nube que es de color gris y que está como enfrente de él, es como si fuera una masa conectada también a él. Ok. Es diferente esta sombra. Lo entiendo como alguien, una entidad separada. ¿Sí? Sí, Perfecto. ¿Qué más, Roxana? Puedes observar. Si es que hay algo más. en en su cabeza la veo como si estuviera llena de cables y están todos como enredados, como cables negros envolviendo su cerebro. Muy bien. ¿Esos cables a quién corresponden? ¿Es a otro ser o a alguno de los involucrados que están ahí? No es de los que están ahí. Ok. ¿Algo más? Nada más. Perfecto. Muy bien. Él, Brian, ha sido consciente de estos seres ahí, los ha visto. Sí, Antes los había visto, antes de comenzar esto que estamos haciendo. sí. ¿Qué dice él de esto? Que eso lo protege. ¿Por qué piensa que lo protege? Dice que lo hace sentirse menos vulnerable. Menos vulnerable. Ok. Vamos a comenzar por esta sombra, Roxana. Quiero que la toques y identifiques su morfología. Me digas quién es, cómo es. Es una serpiente Ok, muy grande, muy bien. como una anaconda, de color negro y cambia de muchas formas. A veces se pone como semihumana, luego como un ave, como, como si fuera después solo una sombra con los ojos de la serpiente, pero sí es una serpiente. ¿La acaba de ver Brian? Sí, ¿Qué piensa cuando observa este ser? él lo ve como su guardián. Su guardián. Ok. ¿Está de acuerdo de estar con esta entidad? Dice que hasta ahora sí, hasta que no se le demuestre lo contrario. Ok. Bueno, perfecto. ¿Cómo se llama? Dame un segundo. Eh, Melia, ¿me haces un favor? ¿Puedes separar un poco más tu micrófono de tu boca y de tu nariz? Gracias. Muy bien. Eso, gracias, Melia. Ok, ¿cómo se llama esta entidad? Anrak, Anrak. ¿Me permites hablar con él? sí, Gracias, Roxana. Anrak. sí, Bueno, ¿cómo estás? yo bien aquí. ¿Tú Aquí. qué? Yo igualmente. ¿Y tú qué haces ahí? Háblame. Cuidando a Brian, ¿De qué lo cuidas? de otros que también lo quieren, ¿Quiénes más lo quieren? Cuéntame. otros seres distintos a mí. ¿Y tú que eres más poderoso que ellos o ellos más que tú? Yo soy más que ellos. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas con Brian? Siempre he estado con él. Y siempre dentro de nuestro tiempo terrestre, ¿cuánto sería eso? Lo que para ustedes serían tal vez unos 1000 años. Ok. Bueno,
Cuéntame qué es lo que hace o qué es lo que tiene Brian que es interesante para ti y que te haya permitido disputarlo hasta este punto de estar ahí sobre otros que están también ávidos de él. Es parte de mi proyecto. Somos una simbiosis. En ocasiones hemos encarnado juntos como humanos y Ujú. siempre estamos en la misma familia. En esta vez yo no he encarnado, pero lo acompaño. Por eso somos guardianes mutuos uno del otro. Nos cuidamos, nos protegemos. Cuando te refieres a él como que hemos encarnado es porque él también hace parte de tu especie. Tiene de mi sangre, aunque no sea completamente de mi especie. Lo llevo en la sangre. ¿De qué manera te cuida a ti? Me permite coexistir, me alimenta. ¿Y cuál es esa fuente de nutrición? Sus emociones, su coraje, sus sentimientos, sus pensamientos, todo eso me alimenta. Hablemos un poco de los pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos son esos de los que hablas? Pueden ir desde pensamientos de dolor, de odio, de enojo, hasta culpa. Ok, Todo ese gran espectro. ok, entonces todas esas emociones se traducen en energía que tú utilizas para nutrirte, según es lo que dices. Sí, Ok, cuando tú dices que él, que es una protección mutua, ¿de qué manera te protege él a ti? él me protege dándome esto porque me hace más fuerte para defenderme de mis enemigos, que también son sus enemigos. Hablemos de esos enemigos. ¿Qué tipo de enemigos son? Especies que buscan llegar y llevárselo. Y también otros humanos que lo quieren apartar de mí como ustedes. ¿Así? ¿Qué humanos? Su familia, sus amigos, gente que está a su alrededor. Y ahora unos más, ustedes. Ok, y cuando tú lo proteges, cuéntame ese mecanismo. Hablemos de un instante, un momento dentro del cual él necesita de tu protección. ¿Cómo se manifiesta esto a través tuyo? ¿Qué le sucede a nivel físico terrestre que hace que necesite de tu intervención y tú? ¿Cuál es la mecánica que usas para protegerlo? Él se siente vulnerable. Inconscientemente es como si pidiera mi ayuda, pide valor, pide coraje. Pero Y hablemos de yo un se lo momento. doy. ¿Qué tipo de momento? Hablemos de un momento. Cuando se halla en qué condición, en qué situación. Cuando se halla en condiciones de presión, de duda, de circunstancias adversas en su vida terrestre, que son muchas. Cuando él no sabe qué elegir, qué decisiones tomar, aunque sea la más mínima decisión de lo que tiene que hacer. Es como una cosa que va a explotar, como una bomba de tiempo. Ok. Ahora quiero que me cuentes, ¿tú te crees que eres el único que está en su campo energético? No, ¿Por qué no? porque él es capaz de hacer también sus creaciones, de crear más energía o entes con vida propia que también están en su campo, ¿Y cuántos pero serían? son sus creaciones, no son mías.
¿Y cuántos seres son esas creaciones de las que tú hablas? 3. O sea que en este caso él duda de ti, de tu capacidad, porque aún así, con toda la presencia de protección que tú manifiestas, él recurre a creaciones propias, según lo que escucho de ti, para finalmente sentirse más fortalecido y protegido. O sea que realmente tú no eres tan potente como dices. Porque si no, no No estaría... es así. Pero entonces, ¿por qué están esos seres ahí? ¿O por qué él crea eso? Por el simple gusto de crearlos, pero no son de protección, simplemente los crea y los alimenta, pero yo soy quien lo protege, ellos no, ni siquiera son una especie, una raza como yo. Ok, déjame con Roxana. Roxana, Sí, ¿cómo te sientes? bien, Bueno, Roxana, ¿cómo te sentías ahí con la información que decía esta entidad ANRAC? como muy, era como un ser muy denso, pesado, pero sí estaba como molesto, molesto y dudando de nosotros, como tratando de ver si traíamos alguna otra intención, tratando de leernos. Ok, perfecto. Muy bien, tú decías que había una conexión a través de su ombligo, un cordón que se dirigía hacia una nube gris. Sí, Ve y toca esa nube y cuéntame cuál es, o qué forma tiene, o qué tipo de especie o entidad es. es una masa de energía que Ujú. él la creó. Ok, esto era lo que hablaba anteriormente ANRAC, una Sí, cocreación. Él se refería a varios, ¿es así? sí, es también como lo que tiene en la cabeza, Ujú. que veía yo como que eran así como cables, eso también esa sí es una co-creación entre Anrak y él. Es como si Ok, entre los dos lo hubieran hecho. Y de esa nube que hay, es como si tuviera ramas que están adentro. Y creo que esa es la tercera creación. Es como si fuera un árbol que está dentro de la nube. muy bien, Roxana. Quiero que vayamos a un momento en el cual digamos que Brian se encuentra en una circunstancia compleja, una circunstancia que está retando como su tranquilidad habitual, lo que hace que se exaspere o entre en un estado de cólera. Vamos a un momento de esos, pero de manera previa, no justamente cuando se gesta, sino ya cuando comienza como a emerger. Ujú. Vamos a ese momento. Esto es importante que también lo vea él. Entonces, cuéntame Sí. cuál es el desenvolvimiento energético que se está gestando durante todo este proceso y cuéntame y descríbeme la consecuencia final. Lo veo físicamente a él como muy tenso por una situación de su trabajo y es como si le estuvieran llamando la atención y él comienza a tensarse Uh -huh. y veo en este caso estas estructuras comienzan como a trabajar juntas, como a moverse, estas creaciones de él. Es como si, por ejemplo, el árbol que está ahí lo veo enraizándose como a todo su cuerpo, a sus pies, a su pecho, se enraiza en él. La nube crece y lo envuelve y esta estructura mental se vuelve tan grande que ocupa toda su cabeza. Es como si no dejara espacio para nada. Y finalmente él, bueno, lo veo enojado, como golpeando físicamente una mesa, como descargando su coraje ahí y hablando fuerte, gritando, diciendo
muchas cosas, como malas palabras y él en ese momento es como si tuviera una explosión energética a nivel energético, como si todo esto hubiera sido como encender una bola de energía que crece dentro de él y explota. Y al explotar va alimentándose como a sí mismo, alimenta como a estas estructuras que es como si brillaran y se hicieran más fuertes. Y también al otro ser, a Anrak, ahí es cuando él se alimenta. Bueno, digamos que pasa un evento de estos, llega el momento de irse a dormir, descansar el cuerpo físico. ¿Qué sucede cuando duerme? Es como si él no descansara, como si en su mente, en su parte sutil, siguiera despierto, sigue como trabajando, como construyendo estructuras, como si él mismo estuviera creando más cosas, una rama más, un poco más de cables. Es como si estuviera encendido permanentemente. Ok, ve y contacta con ese Brian, ese que está ahí construyendo todo eso. Ve dónde él está. Sí, ¿Me permites hablar con él? sí, Ok, déjame con Brian. Brian. sí. Hola, ¿Qué amigo. quieres? Hola. ¿Sabes quién soy? Sí, Perfecto. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que tanto construyes? ¿Qué son esas edificaciones, todos estos cables, estructuras en las cuales estás ahí inmerso? son mis creaciones, es lo que yo hago, son mis mecanismos para sobrevivir en este plano. ¿Y qué características tienen estas estructuras que hace que te permitan lograr ese tipo de supervivencia aquí? Tienen fortaleza, tienen valor, me ayudan a sobrellevar este día a día de esta vida miserable que tengo. Y llevándolo a la practicidad, ¿esto sí ha funcionado? ¿Consideras que tiene un efecto al 100% de éxito? Tal vez no al 100, pero sí al 90. Ha funcionado, me ha funcionado así, porque si no, tú sabes cuánta gente me habría pisoteado, cuántos ya me han dañado, todavía me habrían dañado más. Tú sabes toda la cantidad de personas que se han colgado de mí, que dependen de mí, que quieren algo de mí. Necesito mantenerme a raya de ellos y mantenerme fuerte. Y esto es lo único que me permite sobrevivir y seguir en ese mundo. ¿Y por qué consideras que ellos te buscan tanto o quieren algo de ti? ¿Qué tienes que hacer que ellos estén ahí como voraces? No lo sé, no lo entiendo, no lo entiendo y eso me desconcierta, el no poder darles nada, no poder hacer nada por ellos. Me agobian, me asfixian. No quiero sentirme así. Háblame de ellos. ¿Quiénes son ellos? Las personas con las que convivo todos los días en este mundo, aquí en la tierra, en el plano físico, todos esperan algo de mí, todos quieren algo de mí, todos quieren que yo sea un ideal, que sea una persona de tal manera para ellos, que resuelva esto, que haga aquello,
que triunfe, que sea exitoso, que gane mucho dinero, que haga bien mi trabajo. Son demasiadas exigencias de parte de ellos. Son exigencias que a mí me agobian, que yo me agobio también a mí mismo con el solo hecho de tener este cuerpo, de estar aquí en esta existencia en la que solamente vivo para trabajar como un esclavo, trabajo para vivir, estoy todo el día pensando cómo voy a sobrevivir, cómo tratar de cumplir de esas expectativas de mis amigos, de mi familia, de mi pareja, de todos. No Entonces, me ¿tú sientes? gusta esta realidad, no quiero estar aquí. Por eso prefiero estar en este mundo donde puedo crear más cosas, donde puedo ser yo, donde puedo ser diferente en un plano no físico. Ok, yo sé que tú estás considerando en este caso, según entiendo lo que dices, es que estás cargando con una responsabilidad que tú piensas que no te concierne. Sí, Ok. Bueno, hablemos un momento por qué pasa contigo que en ocasiones no quieres comer e incluso has tenido como una pérdida de peso así como representativa. no me llena, no me llena ya la comida, es algo que hago por automático. Me siento como sin sentido, como si mi vida no tuviera sentido, como por qué debo de alimentar este cuerpo si no lo quiero. No me sirve, no lo quiero. ¿Y qué me dices de ANRAC, esa entidad que está ahí contigo? Él ha estado conmigo en muchas existencias. Coexistimos bien, nos hemos llevado bien, nos protegemos. Ok, ¿tú de qué manera lo proteges a él? ¿Cómo crees que lo proteges? En esta existencia o en otras. Hablemos de esta. Lo protejo cuidándolo, alimentándolo, procurándolo, haciéndole compañía. ¿Tú crees que este ser se siente solo entonces? No es que se sienta solo, no es un sentimiento de soledad, simplemente es el coexistir. ¿Estás de acuerdo con esto? Hasta ahorita es lo que me ha funcionado. Quiero que me sorprendas si es que hay otra manera. ¿Que yo te sorprende? Sí, No, te a vas a eso has sorprender. venido. No, no tanto que yo venga a sorprenderte a ti, no, sino que tú te das cuenta de lo que está sucediendo realmente en tu vida y tal vez te sorprendas, pero de tu propia información, del por qué la entidad está ahí, por qué compartes un nexo con él aparente de simbiosis, o sea, de que ambos se benefician en aspectos que les son recíprocos, y desde ese punto vas a poder determinar qué es lo que tú quieres hacer. Pero no te vengo a sorprender, solamente vengo siendo como una especie como de guía para que puedas darte cuenta tú mismo de lo que sucede contigo. Tu parte física lo ha querido así. Sí, Ok, déjame con Roxana. Roxana, sí, Freddy. muy bien, Roxana. Entonces, él tiene miedo, bastante miedo. Sí, Digamos que alberga dentro de sí mismo bastante ira, pero también está basado como en la carencia en la cual se manifiesta el hecho de que no se siente capaz por sí mismo de poder como solventar sus situaciones o sus necesidades de manera individual, sino que tiene que recurrir a otras entidades, o bueno, a esta entidad en particular. Finalmente es una evocación al miedo que tiene de manera interna a no poderse suplir a sí mismo. sí. Por otro lado, hay momentos en que manifiesta como toda esta violencia. Quiero que por un momento vayamos al punto dentro del cual
tanto tú como él van a observar exactamente por qué no quiere comer y por qué su pérdida de peso. Es como si esta entidad que está con él, Anrak, Ujú, lo quiere tener a él más tiempo, como de tiempo completo ujú. a nivel etérico, y es como si lo estuviera orillando a que deje su cuerpo, como si le estuviera haciendo también un control mental de que se descuide, de que no se alimente, de que ya no vale la pena estar en este planeta, de que es muy agobiante y que él tiene que dejarlo, como si lo estuviera constantemente bombardeando de esos pensamientos. Y para eso es como si se ayuda de esta co-creación que tienen hecha por los dos en su cabeza. Muy bien. Él dice que se despierta en la noche y percibe mucho frío. Observa si hay una causa esotérica. Sí, es por Anrak. Cuéntame qué sucede, por qué el frío, de qué manera actúa esta entidad para que él se sienta así. Es como si se manifestara a nivel sutil, Ujú. cambiando esta temperatura, como si lo envolviera con su piel y se enrosca alrededor de él, y su piel es fría, y es esta sensación térmica también, como de todas estas emociones, como de depresión, de tristeza, de miedo, que lo hacen sentirse también así. Él dice, por ejemplo, que se mantiene constantemente de mal genio y considera que la vida es una miseria, que es algo muy duro. Sí, es por esta programación mental que alimentan los dos. Observa si hay una causa esotérica en la cual se pueda explicar el hecho de que el dinero se va con mucha facilidad. Digamos que no lo puede conseguir en las cantidades que él quisiera para solventarse a sí mismo, pero en el momento en que llega también se va con mucha facilidad. Es lo que veo es como una carencia de esa energía, de una energía de como de dar, de activar algo, es como una afectación en su energía creadora sexual. eh, es como si estuviera apagada, pero es este ser el que la mantiene también apagada porque no le conviene. Es como si vio que no le conviene que tenga el dinero, porque si él tiene más dinero, entonces tendría menos presión y por tanto no sería tan, no vería la vida tan miserablemente como la ve, y entonces se caería como toda su creación. O sea, a este ser no le conviene que él genere dinero o que él tenga dinero. Así está más presionado y lo alimenta más. Claro, la energía sexual no es únicamente para efectos de placer sexual, sino es la energía base en la cual se crea absolutamente todo, todo. La creación de nuestro día a día, la manera en que la moldeamos y la aplicamos en los diferentes aspectos de la vida, no es solamente el hecho de compartir con alguien, sino también es una energía que es global, todas las aplicaciones posibles, crear las condiciones con las cuales yo quiero estar, convivir, eh, las condiciones que más me agradan para poderme desenvolver en todo aspecto. Esta es la energía de la cual es el fuego como primario en lo que se crea todo esto. Y es tan potente que se desconoce en muchos sentidos y solamente se piensa que el enfoque es el que la mayoría de las personas conocen, ¿no? El placer sexual. Bueno, Sí. por otro lado, él tiene a la madre de su hijo y en ocasiones digamos que la ofende de manera constante. Se manifiesta luego el hecho de que él trata y transmite que a veces quisiera como golpearla e incluso matarla.
y después de pasar como ese tiempo de efervescencia, llega un punto en el cual digamos que se arrepiente, llega como en un estado como de conciencia y decide disculparse con ella. Cuéntame qué sucede en uno de estos momentos. Lo veo a él como en un momento de los que describes y es como si ella fuera uno de esos factores que lo agobian o que de alguna manera lo hacen, por un lado, confrontarse a sí mismo y no le gusta como esa confrontación, no le gusta como que lo cuestionen o ver como esa otra cara de la realidad y eso solo hace como que otra vez se encienda estas co-creaciones y empiece a molestarse mucho y también otra vez a alimentar a Anrak, pero llega un punto en que también sus emociones, como sus sentimientos por ella, como que lo hacen reaccionar, pero ese sentimiento de reacción es como si se transformara en culpa Claro. y esa culpa finalmente también termina alimentando a estas creaciones y a este ser, porque es como que así funciona con ese ciclo de ir primero a la ira, al enojo, y después a la culpa, a la tristeza y a este tipo de sentimientos. Es como un ciclo. En este caso, cuando tiene estos impulsos de expresar, por ejemplo, toda esta violencia a nivel verbal, ¿es fundamentado por él únicamente? En parte sí, es fundamentado por él y también por un poco por este ser. ¿Ese ser lo aviva? ¿Lo nutre para ¿Lo que se hace? exaspere más? Sí. Muy bien. Él hay momentos en que agarra las cosas y las rompe, y en otras ocasiones golpea las paredes con sus puños, con sus manos. Cuéntame. Sí, es como para él su forma de canalizar todas estas emociones, toda esta frustración, esta energía. Él cuando hace eso siente que no puede hacer otra cosa más, que no puede cambiar su situación, que no puede hacer nada y es para él como un desahogo y al mismo tiempo es como cuando ocurre esta explosión de energía que te decía, Ujú. es como eso y para él físicamente incluso es un poco placentero, es como si su cerebro le diera esa sensación de que ese desahogo es placentero, de que es positivo, de que es su forma de liberarse. Placer en el displacer. Muy bien. Bueno, él manifiesta en algunas ocasiones que percibe que hay algo dentro de él que no lo deja ser feliz, que se siente que está como endemoniado. Es Anrak que a veces es como si se metiera dentro de él, como si se fusionaran y hicieran esta simbiosis a nivel sutil, a nivel etérico. Por otro lado, tiene adicción a la marihuana. Eso ya es como algo, es más físico, Ujú. pero también como que es su forma de evadirse, de no pensar, de relajarse, de tratar de estar como en otro estado que no sea el enojo. Y para él por eso siente que es como bueno, porque no está enojado, no ve así sus problemas, puede estar como tranquilo con eso, es como su calmante. Mira, Roxana, vamos a ir a un momento en que fuma marihuana. Consume una dosis de marihuana. Ve a ese punto. Sí, Ahora observa, por un momento, qué sucede a nivel energético en el momento en que se consume una droga psicotrópica como esta. ¿Qué pasa en el caso de él? No, no estamos hablando aquí sobre que eso sea una situación general para todos los que lo hacen, no, sino específicamente en él. es como si él accediera a
otro nivel de conciencia, como si abriera una puerta a otra realidad alterna, como etérica, y se va. Es como si dejara ahí su cuerpo físico y se fuera, como si se fugara. Y en ese momento veo que entra por esa puerta Anrak y se queda ahí en su lugar, como mirando la situación, como entrando más a fondo de su ser, de su cuerpo etérico, como si se apoderara de él. Exacto. Cuando tú dices apoderarse, ¿a qué te refieres? ¿A una parte física o a una parte energética? Es más energético que físico. Ok. Y cuando eso sucede, cuando él está en ese estado de éxtasis, ¿qué hace esta entidad mientras su cuerpo está ahí? Se alimenta más, es como si lo consumiera todo, todo, todo. Se alimenta más de su energía, conoce como sus pensamientos, cómo opera. Es como si fuera el momento en el que dejas el control y todos pueden acceder a los archivos, a su mente, a sus recuerdos, los recrea, los vive. Es como si hurgara por todos lados en su cuerpo. Ok. Ahora observemos por un momento esta parte que entra dentro de esta puerta en la que se involucra. ¿Es una división energética que se está manifestando en este punto? Sí. Ok. Y esta parte energética cuando atraviesa este lugar, antes de ir ahí, él decide dividirse conscientemente, No, es inconsciente. es inconsciente. Entonces, ¿qué gesta la división? Dime. Como al estar entrando en este estado inducido por la droga, es como si cuando entra Anrak y sale él, en ese momento se dividiera. O sea que puedes decir que es una intención de esta entidad. O sea, ¿es quien gesta esta división? Sí, Ok. Bien, ahora vamos a ese lugar donde va Brian. Tú dices que atraviesa una puerta. ¿A dónde va? él se va y es como si estuviera en su propio lugar, donde también parece como una creación, como de su lugar ideal. Es como si él se sentara y se pone a mirar el sol, a relajarse, se acuesta. En ese momento no piensa en nada, es como si solo se ríe, está feliz, pone música, la escucha Ujú. y se evade, pero está acostado, simplemente ahí acostado, mirando como hacia arriba, como al cielo y riéndose sin sentido. Él es consciente de este aspecto energético que se ha quedado en manos de esta entidad. No del todo, él lo ve como ve a Anrak como su guardián, él simplemente es como que se deja llevar, no sabe lo que pasa, pero tampoco lo cuestiona. Confía en él. Sí, Ok, perfecto. Bueno, digamos que llegó el punto en que el efecto de esta droga llega a su fin. La persona poco a poco comienza como a restablecerse físicamente y a ubicarse como aquí, en la fisicalidad. Descríbeme qué pasa a nivel energético durante ese proceso en que la droga deja de surtir su efecto. es como si al momento de hacer esta división es como si una partecita de él se queda en ese otro lugar de relajación Ujú. y solo una parte de él regresa, pero esa parte que hace falta es como lo que lo hace
querer regresar otra vez y otra vez, como esta adicción a volver, porque hay una parte de él que está ahí y que él necesita. Ahora dime a nivel energético, ¿el hecho de consumir esta droga descompensa su vitalidad física o hace que se fugue energía propia de él? Claro, naturalmente de cierta forma es así porque ya me has dicho acerca de la entidad, cómo se queda con una parte energética de él y digamos que hace una intrusión en todo aspecto y finalmente algún tipo de nutrición tiene que haber ahí porque por eso está ahí. Pero digamos que a nivel físico, ¿cómo lo ves luego de una dosis de estas a nivel de vitalidad? Muy cansado, como si solo quisiera o necesitara dormir, agotado, con como con dolor de cabeza o mareo, el estómago como revuelto. Es como un malestar generalizado físicamente. Esta entidad y tú crees, observando lo que está ahí, que le motiva a ser adicto. En parte sí, pero es más bien como por esta división que hay de su energía, que él regresa a ese lugar. Es como eso lo que alimenta más la adicción. La entidad es como si de todas maneras se alimentara ya con todos los sentimientos y eso, y para la entidad eso es solamente como un extra, Sí, una como faceta un más. bonus. Sí, claro. Ok, perfecto. Bueno, Brian ha observado toda esta mecánica, todo lo que realmente está pasando con él. Sí, Ahora, ¿qué perspectiva tiene después de escuchar toda esta profundización de lo que ha sucedido? dice que no sabe qué hacer porque eso es como él ha funcionado siempre y que no sabe de qué otra manera puede salir y mejorar, que es como, para él es como estar en una cárcel, como si solo repitiera un ciclo, pero no sabe cómo puede salir de ahí o cómo hacerlo de forma distinta sin que le perjudique. Claro, mira, la mejor manera de medir esto es, ¿está feliz así con estas condiciones, con esta entidad y los supuestos favores que le ofrece a él? ¿Es feliz? No, dice que no. Exacto. ¿Quiere cambiar estas condiciones? Sí, dice que Perfecto. sí. ¿Entiende la mecánica de la interferencia? Dice que sí lo entiende, pero que él ha pasado tanto tiempo con esta entidad que no sabe cómo será como sin ella, o sea, como es como si la viera como parte de sí mismo, como si tuviera temor de cortar como ese lazo, porque como el otro ser dijo, es como si él estuviera también en su sangre, algo así. Sí, eso es lo que dice el ser, pero eso es la entidad, pero eso está por verse, no se puede dar por un hecho claro, concreto y verdadero. Eso lo verificaremos luego. Bueno, vamos a ir por un momento al origen de todo esto. ¿En qué momento Brian eh, permitió que este ser esté en su campo energético? ¿En qué momento se dio esa alianza? Entonces, tanto tú como él vamos a ir a ese origen. Fue, fue al momento de que él vino a la tierra por primera vez, Uh -huh. cuando él iba a encarnarse, antes de que lo hiciera. Es como si este ser Anrak hubiera lo hubiera encontrado, como si hubiera muerto físicamente y estuvieran los dos en el mismo nivel, como a nivel etérico. Pero dame un momento, o sea, ¿quién muere? Anrak, ¿Anrak muere? sí. O sea que esta entidad tenía un cuerpo físico, es lo que tratas de decirme. Sí, tenía Era, un cuerpo físico, pero no aquí en este planeta, ok, en otro planeta.
O sea que en este punto Brian no ha llegado aquí. O sea, ¿en dónde se encarna? ¿O qué hace que digamos que se encuentre este punto de intersección entre ellos dos? Sí, exacto, es como si los dos estuvieran a nivel etérico buscando dónde encarnar. Y en ese momento se encuentran y Brian decide llegar a la Tierra y el otro ser lo acompaña y se encarna también en otra persona, pero antes de encarnarse los dos se mezclan como a nivel energético y Brian adquiere como este ADN del reptil en su energía y se encarna solo como humano y el otro también se encarna como humano, se encarnan los dos en la misma existencia, pero antes de venir hacen como un convenio de estar siempre juntos. Ok, bueno, vamos al momento justo antes de que se dé esta fusión. Sí, Ahora quiero que tú escuches atentamente el por qué se da esta fusión, qué hace que cada uno tome la decisión de hacerlo, cuál es la propuesta, qué se intercambia. veo que los dos tenían como emociones que eran comunes y empiezan como a interactuar, como si sus energías en ese momento estuvieran vibrando igual. Ambos están molestos o vienen como en esa vibración de coraje, de enojo, pero al mismo tiempo los dos es como si se sintieran solos y vulnerables y hacen como este pacto de cuidarse y de protegerse mutuamente, de alimentarse, como de ser uno para ser fuertes, es lo que dicen, ser fuertes, cuidarnos y alimentarnos los dos, acompañarnos. Y es cuando hacen esta promesa antes de encarnar. Cuando se da esta fusión, ambos son energías diferentes. Sí, son diferentes. Ok, observemos un momento por qué Brian está en este estado como de enojo. ¿Qué ha pasado? Porque habían destruido el planeta de donde venía su esencia. ¿Quién destruyó este planeta? Veo como a unos seres que son como bolas de energía negras que se mueven muy rápido y consumen como la materia y lo destruyen. Es como si hubiera sido un agujero, una especie de agujero negro o algo así, que devora su planeta. Y es cuando él, antes de eso es cuando él muere y se sale Okay. y su esencia viene a encarnar a la tierra, pero él venía muy molesto porque lo perdió todo, su familia, a muchos de su raza, ¿Cómo se llama su él ahí? planeta. Primus, Primos. ¿Dejas hablar con él? sí. Primos. Hola, ¿tú qué eres? Yo soy también energía, estoy aquí para hablar contigo un poco y observo que tu planeta al parecer ha sido destruido y tú estás con intención de venir a encarnar aquí en la Tierra. ¿Qué te hace querer venir aquí? Es mi refugio en estos momentos. Muchos de los de mi especie vinieron aquí cuando fue la gran destrucción. Es la única manera que me queda de volver a encontrarme con ellos de alguna forma. Pero aquí donde te encuentras actualmente estás bueno, en principio con una entidad reptiloide, como decimos aquí en el planeta donde nos encontramos, y ha causado ciertas consecuencias que hace que tu vida aquí no sea muy placentera.
pero él también viene de una situación similar, tampoco puede regresar a su planeta. Él también busca un refugio como yo. Ambos estamos solos. En apariencia. Sí, ¿Tú crees que toda tu especie ha desaparecido? no, supe que algunos llegaron aquí, a este planeta. Por eso vengo yo también. Y esos que están ahí, o que son de tu especie que han sobrevivido, ¿están en tu entorno? ¿Los conoces aquí? No, no sé, porque apenas voy a llegar a buscarlos. Perfecto. Ahora observa toda la información desde otro espacio-tiempo diríamos que es como una especie como de futuro, en el cual se ha manifestado tu vida física aquí en el planeta. Estás encarnado como un humano y aquí estás viviendo todo un evento en el cual no te sientes muy feliz. Observa tu parte, Brian, que eres tú mismo, lee la información y luego que la leas dame tu opinión. Ya no quiero ir a la Tierra. Ok. ¿Has encontrado alguno de ellos? No, ¿Te das cuenta no esta, están en mi entorno. te das cuenta esta entidad con la cual te has funcionado porque tal vez hay un mismo objetivo y un mismo estado energético? Sí, La compatibilidad que ustedes tuvieron en ese momento de sentirse aislados, de sentirse damnificados de lo que se acaba de dar en el evento de cada uno de los planetas que les pertenece a cada uno, ha creado esta condición en ti, por esta alianza. y si no la hago, encontraré entonces a los míos. En principio es la carencia que tienes de sentirte solo. O sea, la carencia está basada en el hecho de que necesitas sentirte acompañado. La carencia está basada en que no crees en tu propio poder, tu propia voluntad que puede determinar las condiciones que tú quieras. No están supeditadas o no dependen de poder encontrar a los de tu propia especie o sentirte acompañado por otros no. Con tu propia voluntad, con tu propia energía, puedes crear las condiciones que tú quieras. Pero si estás en esta intención de carencia en la cual sientes miedo, te sientes desprotegido, te sientes invulnerable, te sientes inseguro, te sientes impotente, va a crear las condiciones que actualmente tú estás viviendo aquí a nivel físico. No quiero sentirme así, pero no sé cómo puedo evitarlo porque todo lo que dices es lo que siento. Claro, el tema es que no eres consciente de tu propia energía. Por eso dudas y por eso haces alianzas. Porque al sentirte solo, digamos que te vinculas con este reptil. ¿Te das cuenta? Sí, Al mismo tiempo también se están dando circunstancias muy violentas en tu vida física, incluso hasta el hecho de ser adicto a una droga psicotrópica que te hace permitir salir como esa cruda realidad y al mismo tiempo tener como una situación alterna que a la final es una holografía de lo que no es en realidad. no quiero esa realidad. Muy bien. Dame un momento, déjame con Roxana, ya vuelvo contigo. Sí, ¿Ok? Quédate ahí. Roxana, Freddy, muy bien, ¿cómo te sientes? bien, Brian está observando esto, la parte que está más cercana a su parte física. sí. Bien. ¿Cómo ve la situación? Él está como muy confundido y se siente agobiado y empieza como otra vez a crear estos sentimientos de como de incertidumbre, de duda. Ya no se ve enojado, pero sí con esta incertidumbre de que no sabe qué rumbo darle como a su vida. Ok, no hay problema. Bueno, es un shock natural, normal, al enterarse de la información. Es normal. Bueno, ahí está esta entidad, ¿no? Sí, Déjame hablar con ella nuevamente. sí, Roxana, ¿me escuchas? sí, te escucho, Freddy. Él dice que estaba en una situación similar junto con Brian. O sea, también fue destruido su planeta
o es una mentira que le permitió aliarse de manera energética con Brian? Yo lo que veo, o lo que me muestra más bien, es como si hubiera sido desterrado de su planeta y lo hubieran echado, pero no porque lo hayan destruido, sino porque ya no lo querían ahí, y él empieza justo como a ver por su supervivencia y a buscar un lugar donde encarnar o donde irse para protegerse, como lo veo como huyendo de su Ok, propio planeta. pero eso es porque él te lo ha dicho o porque tú has tocado la información del ambiente y es lo que acabas de dilucidar. Es lo que vi que me lo mostró No, como no, tú obsérvalo. en el ambiente. Desconecte toda esa información que él te acaba de brindar a ti. Tú toca la información y ahí te va a dar posiblemente la reconfirmación de lo que acaba de decir o tal vez algo diferente. Es que mira, lo que quiero entender aquí es si fue una simulación para aliarse con él con base a una carencia en común, con base a sentirse desprotegidos en ese instante, o en realidad sí sucedió y simplemente se encontraron. Es como si, o sea, es para descartar si lo interceptó haciendo una co-creación junto con él, de igualdad de condiciones. Ya toqué en el ambiente y lo que veo es que sí lo interceptó. Él estaba como en la búsqueda, como en búsqueda de alguien con que vibrara en ese momento como él para aliarse. Pero sí, o sea, es como si hubiera salido de cacería, simplemente. Pero entonces, ¿su planeta fue destruido o no? No, O sea que fue una simulación. sí, Exacto. Lo interceptó por su emoción, digamos que se sí, mostró en igualdad de condiciones como él, también le hizo creer que su planeta había sido destruido y el hecho de poderse fusionar. Eso era lo que quería entender. Muy sí, bien, Roxana, perfecto. Entonces fue mentira. sí, ¿Brian se ha dado cuenta? sí, ahora lo está viendo. Perfecto. ¿Qué dice? Se siente como herido, llora y lo ve como un traidor, como si hubiera caído en lo más bajo por todo lo que hizo. Muy bien. Ahora déjame hablar con Anrak. Sí, Anrak, hasta allí querías llegar, ¿verdad? no. El que llegó hasta ahí fue Brian, él mismo. ¿Y ahora qué vas a hacer? No, no, yo. Más bien, ¿qué vas a hacer tú? Yo no tengo nada que hacer. ¿Tú qué vas a hacer? Voy a evitar que me separes de él. No, mira, eso se puede hacer de dos maneras muy simples. Está la forma sencilla y tranquila o está la forma más complicada que no te la sugiero. ¿Cuál de los dos rumbos quieres tomar? Prefiero la tranquila. Muy bien, perfecto. Déjame con Roxana. Roxana, Sí, Roxana, dile a Brian que le ordene a esta entidad que salga de su campo energético. ya lo le está ordenando. eh, Está muy triste, decepcionado, y le ordena que se vaya. Bueno, antes de todo esto vamos a comenzar a hacer como una especie de... O sea, dile a él que comience como a exorcizar todas estas emociones que están dentro de él, como la culpa, como el hecho de sentirse vulnerado, eh, que también haga como un escaneo dentro del cual encuentre el miedo, la carencia basada en necesitar a un protector, que en realidad no es necesario porque ¿quién mejor que él para darse cuenta que no necesita protección? Sí, está limpiándose, está haciendo como un escaneo de sus pies hasta su cabeza, está limpiándose de estas emociones, las está sacando como por sus extremidades.
y sale el miedo, la culpa, todo el enojo que es mucho, Sí, que muy saque todo. caliente. Perfecto. Dile que saque el odio de su campo energético. Sí, le estoy enseñando a sacarlo por un portal y enviar todo ahí. Dile que saque de sí mismo el dolor. Sí, ¿Lo ha hecho? sí, ¿Cómo lo observas ahora? mucho mejor, más tranquilo. Perfecto. Eh, Dile que haga un escaneo de sí mismo. Verifique que todo esté en orden. ¿Quién mejor que él para poder intuir cuáles son las emociones que lo hacen sentir de una forma contraria a lo que en realidad es, que es la felicidad plena que no se busca, sino que simplemente está ahí y que es? Sí, En el momento en que se quitan todas estas capas de todas estas emociones que la recubren, finalmente la va a sentir de manera plena, como si fuera un estado natural. sí. Ahora se siente como más completo, como sereno, tranquilo, como si se hubiera quitado un peso de encima muy grande. ¿Siente miedo? No, ¿Siente inseguridad? no, ¿Furia? no tampoco. Ok. Observa si hay alguna emoción adicional a las que hemos mencionado antes que posiblemente estén aún dentro de él, tal vez en una proporción mínima, media. No, ya no hay ninguna de estas emociones. Bien. ¿Esta entidad está ahí todavía? No, ¿No está? No, dile que regrese. Dile a Brian que la llame. ya la llamó. Ok, déjame hablar con ella. Anrak, Ahora qué quieres, ya no, te di no, no, lo no, que no, no. ¿A dónde querías. vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te ha dicho que te vayas? Él me dijo que me No, fuera, no, que ya no tú no te quería vas. No, verme. mentiras, no te creo. Él no te ha dicho nada aún. Estaba haciendo otro proceso diferente. Simplemente tú, como hábil que eres y mentiroso, te acabas de ir del campo, pero no te puedes ir todavía. Te quedas ahí. Déjame con Roxana. Roxana, Sí, ¿está ahí? sí, Ok, ahí está ya. listo, perfecto. Tú hablabas de que él tenía como una especie de cordón que se unía a una nube gris y a su vez también había unos cables en su cabeza. Sí. ¿Está eso ahí aún? La nube y como el arbolito que había ya se disiparon cuando se fueron estos sentimientos, como todas estas emociones, se fueron y la parte de la cabeza se quedaron solo como, se quedó muy debilitada como hilitos, porque esto era una cocreación con el otro ser. Entonces se quedó solo como una estructura de hilitos. Claro, pero ¿a qué te refieres con el otro ser? Con este Anrak. Ah, ok. Era como una cocreación de los dos. Sí, claro, pero, o sea, esos residuos, ¿a quién corresponden? Yo sé que es una co-creación, pero ¿de quién son? O sea, ¿o a quién le correspondía terminar de eliminar eso? Sé que Anrak. Brian lo podía eliminar, claro, él lo puede eliminar solamente con un shock frecuencial, se desintegra esto. Pero la entidad los había dejado ahí, me dices. Sí, ¿Sí? Ok. Déjame con Amrak. sí, Amrak, sí, ¿ya te das cuenta? sí. ¿Ves los cables que habías dejado? Él no los eliminó. No, 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 no. Tú sácalos. Claro, te das cuenta que él no los eliminó y no le sugieres de manera educada, hey, elimina esto que te falta, sino que tú simplemente te vas porque sabes que es una forma indirecta de volver a él. Sí, No te des por listo. No te lo ya los sugiero. quité. Ok, déjame con Roxana. Roxana, Sí, verifica que todo esté de manera adecuada en el cuerpo energético de Brian y que él a su vez haga un escaneo sumamente cuidadoso, milimétrico, capcioso de todo
su cuerpo energético y verifique que todo esté en orden. Que lo que sea que esté ahí es lo que corresponde a él. Si hay algo que no corresponde, me lo dices. Ya está como totalmente limpio. Anrak le retiró como esos cables que quedaban y ya no hay nada que no le corresponda. Bien, ahora vamos a tratar la adicción a la marihuana. Sí, Verifiquen dónde está este patrón. es como en la parte de aquí atrás de su cabeza. Dime qué es exactamente. Dile a Brian que lo toque. Es como una necesidad de estar ahí porque hay una parte él siente como una parte de su energía ahí. Dile que elimine este patrón de ahí. Que observe a qué está. Bueno, esto está arraigado a la creencia de él no suplirse y digamos que ser responsable de su propia felicidad. Es buscar lo que es una holografía, es encontrar un éxtasis donde no hay éxtasis, sino que más éxtasis que el empoderarse en su propia voluntad. Entonces, eso es la falta de creer en sí mismo, sin necesidad de creer, simplemente ser consciente de su propia energía. Cuando se es consciente de esta energía, de su propia voluntad, no hay necesidad de recurrir a estos psicotrópicos o drogas adictivas. Sí, Dile que elimine esto de ahí. sí, ya lo está borrando. Perfecto. Cuando haya terminado me doy cuenta, Roxana. Ya, Bien, ¿cómo lo ves ahora? lo veo mejor, está como más empoderado, como más completo y como con una nueva programación. ¿A qué te refieres con la nueva programación? Como aquel cambió como los patrones que tenía en su cabeza, como las ideas de lo que él creía, de estas creencias, de necesidad de ver la felicidad en otras cosas, en los objetos, él lo reconfiguró. Ok, perfecto, Roxana. Ahora, esta entidad que se encuentra ahí, eh, dile a Brian que él elimina absolutamente todo tipo de convenio, cualquier tipo de contrato, cualquier tipo de vínculo en cualquier espacio-tiempo, llámese esta o en cualquier otra línea temporal. Elimina absolutamente todo tipo de convenio, de pacto. Sí, él lo borra, está rompiendo como unos papeles y los vuelve cenizas. Ok, Roxana. Bien, ahora dime cómo se ve Brian, cómo se percibe, cómo se siente. A nivel energético lo veo como más grande, como luminoso, como muy fuerte. Es como si él mismo estuviera sorprendido de esa fuerza, como muy brillante. Perfecto, Roxana. Ahora dile a esta entidad que está ahí, dile a Brian que la elimine, perdón, no que la elimine, no, sino que simplemente la envíe por un portal dimensional de su frecuencia. Abre un portal con sus manos y ahí la envía, es como si la arrojara hacia ese lugar y lo cierra. Ok, en este punto hay personas que a veces hacen comentarios al respecto de eliminar a una entidad, de destruirla. Si se quisiera así, se eliminaría el campo energético del cliente, en este caso de Brian. La puede destruir, la puede eliminar ahí. Pero la energía no se destruye, siempre se transforma. Si pudiéramos Sí, destruir a una entidad de estas, eso quiere decir que a nivel energético estas entidades también nos podrían destruir a nosotros y de hecho no estaríamos aquí hablando ni llevando a cabo esta sesión. Por lo cual desaparece en su campo energético, pero en su estado dimensional sigue estando ahí. Simplemente que desaparece del campo de Brian en este caso. Entonces hago esta aclaración ya que se prestó un momento de lo que dije anteriormente.
Sí. Muy bien, Roxana. ¿Cómo ves a Brian con estas nuevas condiciones? Bien, lo veo mucho mejor, como más consciente, más despierto, más con nuevas ganas de ver la vida con otros ojos. Dile al que cree todas las condiciones necesarias para que en el aspecto laboral se den como él quiere que sean. Veo que él como que saca una energía dentro de su vientre, como de su vientre más abajo, y con esa energía como que se cubre alrededor, como si hiciera una burbuja y crea como esas condiciones, es como si fuera una inspiración para hacer algo. Exacto. Esta energía de la que le estás hablando es la energía sexual. La conocemos como la energía sexual. En realidad es una energía creadora. Como antes decía, a veces se le da solamente al contexto sexual, pero realmente es con lo que se crea todas las condiciones de todo lo que queremos hacer. El hecho de pintar un cuadro, de componer algo a nivel musical, de, por ejemplo, crear un plato delicioso, la intención de querer leer un libro, de la inspiración misma. Es la energía dentro de la cual se basa y se gesta todo lo que es en sí eh, las condiciones que quiere crear la persona para sí misma. Ahora observas esta energía si está nuevamente activa en Brian, Roxana. Sí, está en él. Ok, perfecto. Ahora dile a él que restablezca los lazos de comunicación de parte de él hacia su ex esposa, hacia la madre de su hijo y junto con su hijo, de manera que se puedan llevar de manera tranquila, de manera jovial, respetuosa, en pro del niño o de la niña. Sí, ya los está haciendo. Y también que restablezca sus lazos de comunicación de manera muy tranquila, amorosa para con su familia. Sí, lo veo, es como si él creara como esta burbuja de su energía que los cubre a ellos también. Ahora dile que limpie todo su ambiente energético, que limpie su casa, que limpie su aspecto laboral, los objetos, todo lo que hace parte de su fisicalidad en la cotidianidad de la existencia misma. Está limpiando con sus manos energéticas. Es como si quitara polvos, como telarañas, cosas así a nivel energético y los deja brillantes, limpios. Todo está en orden. Sí, Muy bien, Roxana. Ahora vamos a ir con esta parte energética de Brian justo antes de encarnarse. ¿Recuerdas? Está ahí, sí, ¿no? sí. ¿Me recuerdas su nombre? Primos, ¿Cómo? primos. Ok, déjame con primos. Primos, Hola, ¿cómo estás? bien. ¿Cómo te sientes? Me siento mejor. Es como si de pronto se hubieran ido muchos sentimientos que tenía que me hacían dudar. Bien. ¿Te diste cuenta cómo cambió tu situación energética en el planeta a nivel físico en esta actualidad? Sí, cambió en todos mis tiempos. Exactamente. Ahora mira, vamos a observar por un momento la destrucción de tu planeta por esa especie que está ahí. Sí, ¿Qué te gustaría hacer? no puedo hacer nada, simplemente tomar mi camino. ¿Crees que no puedes hacer nada? Sí, ¿qué puedo hacer? Tú dime. Es una posibilidad, simplemente tú decides si la tomas o no. Puedes evitar la destrucción de tu planeta si tú quieres, Sí, pero para esto es necesario primero hacer un trabajo en ti, si tú así lo quieres. Simplemente te ofrezco la posibilidad, tú decides si quieres hacerlo o no. sí quiero. Perfecto. Ahora elimina de ti la necesidad de sentirte acompañado o de sentirte completo si
tu comunidad está contigo. Ya, eso era una necesidad fuerte en mí. Exactamente. Debes eliminar cualquier tipo de apego hacia la misma. Sí, Entender que los ciclos a veces se terminan y esto no quiere decir que sea la última vez que nos veamos, sino simplemente es un cambio frecuencial energético. ujú, ¿Te das cuenta? sí, sí, ¿Cómo te sientes ahora? libre. ¿Te sientes con rencor o te sientes con ira o con aversión al hecho de que se haya destruido tu planeta? No, ¿Sientes que estás libre? sí, ¿Te das cuenta de tu propia energía creadora y cómo puedes crear tus propias condiciones? sí. Es una energía que está ahí dentro de ti. ¿Eres consciente de la misma? Es muy grande, pero no era yo consciente de ella, de cómo se sentía. No le había permitido salir. Exactamente, no le habías permitido salir porque te aliaste con frecuencias bajas que hace que todo ese aspecto tuyo energético, donde te empoderas, donde eres infinito en poder, se nuble. Por eso no eras consciente. Sí, Ahora estás en la capacidad de devolverte al pasado si quieres, justo antes de que tu planeta sea destruido. ¿Quieres hacerlo o quieres dejarlo así? sí quiero hacerlo. Ok, entonces vamos a ese momento, a ese tiempo. Ya estamos aquí. Justo antes del evento. Sí, Ahora transmítele todo lo que te acabas. Transmítele a toda tu comunidad, a toda tu propia especie, las condiciones que tú mismo has creado y el hecho de estar en contacto con tu propia energía interna, con tu propia voluntad, con tu poder, que es infinito dentro de ti mismo. Compárteles la manera en la que tú la has modulado, de tal manera que las condiciones son infinitas, son todas y ninguna. sí, ya lo he transmitido y ellos me miran hacer lo que yo acabo de hacer ahorita contigo. Ok. ¿Qué sucede ahora? ¿Cómo se ve todo tu planeta después de ese cambio energético? Claro, en vista de que tú cambias, o sea, te haces consciente más bien de tu propia energía y a su vez, la población que hace parte de tu existencia en este planeta, tus congéneres, también hacen este cambio energético, la fluctuación, la manera en que se modifica la banda de frecuencia también cambia al nivel general en todo tu planeta. ¿Te das cuenta? Sí, Bien, ahora esperamos a que suceda el evento y me cuentas qué pasa. el evento sucedió de todas maneras, pero ellos salieron antes y todos se han salvado en esencia, no importa sus cuerpos, pero ellos pudieron salir sin ser destruidos. Están intactos. Exactamente. La energía no se destruye, no los pueden destruir, simplemente se transforma. Pero bueno, ¿quieres permanecer en tu planeta como estaba originalmente o quieres dejarlo así? Así lo quiero dejar. Ellos, No, ellos irán a donde quieran. Cada uno tiene su libre decisión. perfecto, muy bien. Ok, déjame nuevamente con Roxana. Antes de irnos, ¿quieres ir a encarnar al planeta Tierra aún así con estas condiciones? Antes no querías, ¿no? Pero ¿te mantienes en tu decisión de no querer venir? No, sí quiero ir, quiero probar, estar ahí, ver una nueva forma de vida distinta a lo que Excelente. vi. Ok, perfecto, muy bien. Déjame con Roxana. Sí, Roxana, sí, Freddy. ok. Bueno, te despides ahí de él cuando se haya ido. Regresamos a esta actualidad, a este momento, a este instante donde estamos con Brian. Sí. ¿Cómo lo ves? Bien, lo veo tranquilo y muy contento. Déjame hablar con él, Roxana. Brian, Sí. Hola, muchas gracias. no tienes nada que agradecer. Fuiste tú mismo, con tu propia voluntad, haciéndote consciente de tu propia energía y la manera en que puedes crear tus propias condiciones. Es solamente eso. Así como en un momento permitiste la alianza y la fusión con esta entidad, de igual manera, con tu propia voluntad decides revocar el evento y quedas
en tu condición original, que es en la que te encuentras actualmente. Ese eres tú. Sí, pero no me había dado cuenta. Pero ya te Y diste fue cuenta. por ustedes que lo pude ver No, hacia mí. ¿Sabes por qué fue? Porque fuiste tú mismo quien ubicó esta posibilidad, este medio, para llegar a este instante en el que te encuentras. Nosotros solamente fuimos unos guías, pero tú hiciste el trabajo, amigo. Sí, Ok, eso me hace sentir fuerte. muy bien. Perfecto, Brian. ¿Algún mensaje que le quieras dar a tu parte física que se desenvuelve aquí en el planeta? Sí, Te escucha. le quiero decir que se ame y ame a los suyos, que abrace a la vida como en este momento lo abrazo yo a él, porque somos uno, porque no estamos separados y que cuando las adversidades de este plano físico lo agobien, recuerde lo fuerte que es, lo independiente que puede también llegar a ser, que recurra a mí a nivel etérico, a mi esencia, que soy yo mismo, y saque de ahí esa energía creadora que él puede hacer por sus propios medios, también en el plano físico lo que él quiera, crear sus fuentes de ingreso, un proyecto, materializar un negocio. Puede hacer tantas cosas como sea al infinito y que también tenga paciencia por estas circunstancias, pero sobre todo que crea en sí mismo, que crea en todo esto que acaba de hacer y de lograr, y en que puede tener una vida mucho mejor, mejores condiciones, que debe de mantenerse en estos sentimientos, en estas emociones, en estas frecuencias altas de alegría, que no necesita ni objetos, ni drogas para ir a otras realidades, porque solo con cerrar los ojos, relajarse y entrar profundamente en este silencio puede hacerlo, puede ir a donde quiera sin necesidad de nada de eso. Solo debe confiar en él mismo y cambiar a nivel físico su forma de ver las cosas, de pensar, de concebir su propia realidad y permear con esta energía esa realidad en la que vive. Es todo. Ok, muy bien. Sí, depende de la intención con la que se enfoca la energía de creación, asimismo la manifestación final. Perfecto, Brian. Déjame con Roxana. Sí. Roxana. Hola, Freddy. Hola, Roxana. ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien. Ok, bueno, nos vamos a preparar para regresar. Hago un conteo de 1 a 3 y estás aquí. 1. Desconectas de todo y de todos los ambientes, escenarios, seres, energías, información a la cual hayas tenido acceso. Desconectas de todo y de todo, Roxana. Limpias todo tu campo energético. Incrementas tus frecuencias a un punto óptimo, donde te sientas excesivamente bien. 2. Te haces consciente de tu cuerpo físico, que se encuentra en este instante, en este ahora desde donde te hablo, donde está tu respiración, el latir de tu corazón. 3. Cuando te sientas lista, abres tus ojos. Ya. Hola, Roxana. Hola, Freddy. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ok. Muy bien, Mélida. Ya puedes. Ahora sí. Sí, ¿Cómo ahora estás? sí ya. Entró una llamada y se cayó lo que estaba Ah, haciendo. claro. Bueno, no te preocupes, Mélida. Ujú. Eh, Tú vas a querer que tu sesión sea publicada con, me decías que con la cara tapada, ¿no? Sí, está bien. A mí me da igual si sale la cara o no. Está bien. Ok, Como usted Mélida. decida. Listo, perfecto. Bueno,
próximamente, bueno, ahí vas a tener disponible también la grabación, entonces quería Ok. preguntarte cómo te pareció la sesión, hasta dónde la escuchaste. Muy bonito, muy, muy, muy bonito. Ok. ¿Tienes alguna pregunta, alguna inquietud al respecto? Bueno, se limpió todo el campo energético. ¿Esto puede volver? Siempre vuelve si uno lo quiere así. Digamos que la voluntad del entorno, mi campo energético, yo soy el que decido qué se involucra dentro del mismo y qué no. Cuando se acaba de hacer una sesión como esta, es muy importante que la manera en que se manifestó la información se integre y se asimile, porque si existe, por ejemplo, algún tipo de duda, las dudas hacen que el miedo nuevamente llegue. Cuando la persona percibe o cree que todavía eso está ahí, a pesar de que se ha hecho el trabajo a nivel energético, digamos que está esa incertidumbre, ¿será que sí funcionó? También digamos que la duda se gesta cuando la persona tiene la expectativa de que el cambio sea inmediato. Ujú, Cuando el cambio o las nuevas condiciones no se dan de manera inmediata, la persona entra dentro de un proceso de duda, porque tal vez percibe ujú, que todo sigue igual, tal vez de pronto la persona se molestó, entró en cólera o tuvo la necesidad de fumar alguna droga, entonces el ujú. trabajo realmente no se hizo porque ya pasó el día después de la sesión y todo sigue igual. No, todo depende de la forma en que la persona asume la información después de haberla escuchado y de qué manera la integra. Él, por ejemplo, cuando ya escuche la sesión, va a notar el por qué y qué tipo de circunstancias se dieron como consecuencia que desemboca en las condiciones actuales en las que está. Si hace cambios y si es consciente de la información que acaba de escuchar, posteriormente la metabolización se va a dar de manera mucho más concreta e íntegra, ¿no? Entonces, al pasar del Ajá. tiempo, las condiciones comienzan a cambiar. Siempre esto no es una Ok. varita mágica donde todo cambia de manera inmediata, no, sino es un proceso. A mí me gusta utilizar mucho el ejemplo que es como cuando una persona tiene una intervención quirúrgica, entra dentro de un estado de convalecencia y Mm, luego se recupera, ¿no? No es que al otro día ya salió y ya retomó su vida de manera habitual y normal, ¿no? Sino que siempre se lleva un ok. proceso de integración de la información. Claro, y también al mismo tiempo identificar, ¿no? Si por ejemplo llega un momento de un conflicto, se comienza a elevar esa energía de querer, por ejemplo, gritar, golpear una pared o algo así, es detenerse por un momento y hacerse consciente y transformar el momento. O sea, decir, no, voy a ejecutar esta acción y esto va a traer un perjuicio. Entonces, tener la habilidad y la capacidad de detectarlo Ujú. y luego transformarlo. No, no debo hacer esto. ¿Sí? O sea, volverse Sí. consciente, porque estos actos de violencia son actos inconscientes, que naturalmente la persona cuando ya se relaja, ya ha cometido, digamos que, este tipo de actos tan densamente energéticos, hace que finalmente la persona entre en un estado en el cual ya como que se hace consciente se retracta a lo que acaba de hacer, Ya. o siente culpabilidad. Una Entonces, pregunta, una preguntita. ¿Cada cuánto es recomendable la limpieza? O sea, chequear su cuerpo energético uno. cuando la persona entiende la sesión, entiende la información, solo con una sesión basta. Es simplemente Sí. necesario una sola. No es que se entre dentro de una dependencia de ese tipo de métodos, no, sino que la idea es que la persona se haga consciente de su propia información Ujú. y haga latente sus propias condiciones con base al trabajo que hace en sí mismo. De todas Ok. maneras, siempre depende de uno, ¿no? Si la persona cree que Ujú, necesita más de una sesión es porque aún no es consciente de su campo energético, no es consciente de su propia voluntad y cree, ujú. o más bien está enfocado en la carencia, que siempre necesita de algo o alguien más o un medio para estar bien. Entonces, en ese Claro. punto el trabajo realmente no se ha hecho, sino básicamente se pierde porque la persona aún duda. Ya, ya entendí. Es ¿Ves? como empoderarse uno mismo, ¿no? Claro, uno es el que decide. Por ejemplo, está estos momentos en los cuales, por ejemplo, está la adicción ahí. Yo puedo decidir si hacerlo o no hacerlo. ¿Qué es lo que hace que no Claro. lo haga? La voluntad y la conciencia que yo tengo del momento, dentro de lo cual eso está enfrente de alguien. No hay nadie más que lo pueda hacer por uno mismo. Uno mismo es el que toma Ujú, la decisión, si lo quiere integrar a su vida o no lo quiere hacer, con las consabidas consecuencias. Simplemente que a veces ese tipo de entidades o interferencias incitan a las personas a que lo hagan. ¿Por qué? Porque han ya. cedido su voluntad a un ser de estos. Pero si él tiene la fortaleza y la convicción en su propia voluntad, tiene la conciencia para poder abstenerse de hacerlo. Ok, Freddy. Ay, mil gracias. Estuvo muy bonito, Rosana.
Muchas gracias. De nada, Elida. De todas maneras, la sesión la verás publicada mañana para que la veas completica junto con la información que tal vez a raíz de que en tu teléfono entró la llamada y se cortó la comunicación, entonces la vas a ver completa mañana Sí, para que puedas escuchar junto con él toda la sí, era la información. mamá, era la novia de él porque estaba como ansiosa ella Ah, saber qué era lo que claro. estaba pasando. Sí, claro. Ujú, Sí, ojalá lo escuchen en pareja, ¿no? Lo escuchen entre los dos ujú. y se comprenda Y lo que aquí acaba se de queda suceder. también en Skype la grabación. También la Sí, pueden por Ay, descargar de ahí. gracias, mami. ¿Cuánto tiempo dura en salir dura 30 por internet? días. Ahí en internet dura Ok, 30 días. Tienen que hacerlo dentro de los siguientes 30 porque si no Skype lo borra de la plataforma y ya no tienes acceso. De todas maneras, en YouTube ok. la vas a ver publicada mañana. Bien. Ok, está bien. Perfecto. Listo, Mélida. Muchísimas gracias Un abrazo entonces. enorme, que estés muy bien. Bye, Saludos a Brian, Roxana. Abrazos. que estés bien. Bye. Roxana, Cuídense Bye, que estés muy mucho. bien. bye. Gracias. Chao. Bye. Chao.